Buenos días, hermanos. En la lectura bíblica de hoy, iniciaremos leyendo Lucas 2 del 21 al 52. Presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos. Y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido desde su virginidad, y era viuda hacía muchos años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. El regreso a Nazaret. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo la edad suficiente subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces se les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar más? Ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Antes de continuar, no olvides suscribirte, darle like al video, suscribirte al canal para no perderte ningún video, y compártelo con esa persona que lo necesita. Josué 19. La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Berseba, Seba, Molada, Azar, Sual, Bala, Esem, el Tolat, Betul, Orma, Siclac, Bet, Marcabot, Azar, Susa, Bet, Lebaot y Saruén, 13 ciudades con sus aldeas. Ain, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, hasta Baalat Beer, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos, así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid. Y su límite sube hacia el occidente a Marala, y llega hasta Dabeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jocneam. Y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot. Tabor sale a Daberat y sube a Jafía. Pasando de allí hacia el lado oriental a Gatefer, y a Itacasín sale a Rimón, rodeando a Nea. Luego al norte el límite gira hacia Anatón, viniendo a salir al valle de Jefteel. Y abarca Catat, Naalal, Simrón y Dala, y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Isacar, a los hijos de Isacar, conforme a sus familias. Y fue su territorio Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Sión, Anaharat, Rabit, Quisión, Abes, Remet-en-Gan y Menada y Bet-Pases. Y llega este límite hasta Tabor, Sajasima y Bet-Semes, y termina en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas.
Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias. Y su territorio abarcó el Catalí Betén Aksaf, Alamelec Amad y Miseal, y llega hasta Carmelo al occidente y a Sior-Libnat. Después da vuelta hacia el oriente a Bet-Dagón, y llega a Zabulón al valle de Jefte, el al norte a Bet-Emec y a Neiel, y sale a Cabul al norte. Y abarca a Hebrón, Rehobamón y Caná hasta la gran Sidón. De allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa, y sale al mar desde el territorio de Asib. Abarca también Uma Afec y Rehob 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias. Y abarcó su territorio desde Elef-Alón, Sananim, Adam y Neseb y Jabneel hasta Lacum y sale al Jordán. Y giraba el límite hacia el occidente a Asnot Tabor y de allí pasaba a Ucoc y llegaba hasta Zabulón al sur y al occidente confinaba con Aser y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Seramat, Racat, Sineret, Adama, Ramá, Jase, Sedes, Edrei en Jase, Irón, Migdal, Elorem, Bet-Anat y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Y fue el territorio de su heredad Sora, Estaol, Ir-Semes, Saalabina, Jalón, Jetla, Elon, Timnat, Ecrón, El Teque, Gibetón, Baalat, Jeud, Ben-Eberac, Gat, Rimón, Mejarcón y Racón con el territorio que está delante de Jopé. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan, y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué hijo de Nan en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió Timnat Sera en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nan y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Josué 20. Josué señala ciudades de refugio. Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel, y dile: señálaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Sedes en Galilea, en el monte de Neftalí Siquelm, en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Josué 21. Ciudades de los levitas. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nan, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas, y los hijos de Aarón el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín varias ciudades. Y los otros hijos de Cout obtuvieron por suerte ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán varias ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón varias ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés.
De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón en el monte de Judá con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb hijo de Jefone por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos. Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos. Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos. Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos, varias ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos. Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, varias ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón fueron varias con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquelm con sus ejidos en el monte de Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas, además Geser con sus ejidos. Kibsaim con sus ejidos y Bet-Horón con sus ejidos, varias ciudades. De la tribu de Dan el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos. Ajalón con sus ejidos y Gat-Rimón con sus ejidos, varias ciudades. Y de la media tribu de Manasés Taanac con sus ejidos y Gat-Rimón con sus ejidos, varias ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron varias con sus ejidos. A los hijos de Gersón de las familias de los levitas dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Bestera con sus ejidos, varias ciudades. De la tribu de Isaacar Sisón con sus ejidos, Daberat con sus ejidos. Jarmut con sus ejidos y Enganim con sus ejidos, varias ciudades. De la tribu de Aser Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos. Elcat con sus ejidos y Rehob con sus ejidos, varias ciudades. Y de la tribu de Neftalí Sedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Amot-Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, varias ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron varias ciudades con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Merari levitas que quedaban se les dio de la tribu de Zabulón Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos. Dimna con sus ejidos y Naalal con sus ejidos, varias ciudades. Y de la tribu de Rubén Beser con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos. Cademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos, varias ciudades. De la tribu de Gad Ramot de Galad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Maanaim con sus ejidos. Esbón con sus ejidos y Jaser con sus ejidos, varias ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por sus suertes varias ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron muchas ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella, así fue con todas estas ciudades. Israel ocupa la tierra. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió.